último, presidente, sí señalar sobre este punto que se ha señalado de qué manera o no una autorización notarial puede habilitar el ingreso. Ya existe, presidente, la posibilidad de que, por ejemplo, los menores viajen, ¿no es cierto?, sin sus padres, siempre y cuando medie una autorización notarial firmada por ambos justamente porque eso evita cualquier tipo de riesgo. Entonces, lo que se está buscando acá, porque podríamos poner cualquier tipo de prohibición, pero lo que se está buscando es justamente acercar estas prohibiciones o límites para proteger a los menores de acuerdo a la realidad que hoy ya opera. Entonces, ese es el criterio que se ha considerado, presidente, y simplemente señalar la importancia de este proyecto. Tiene que ver efectivamente con una situación de explotación sexual que lastimosamente tiene en estos malos operadores de este tipo de negocios una cadena también del delito. Y por otro lado también la vulnerabilidad frente a la cual están muchas jóvenes y adolescentes que incluso en una situación en la que podían eventualmente haber estado en una situación de relación personal, por no haber una supervisión correspondiente, pueden verse afectadas y ser parte justamente de un acto contra su voluntad. Entonces, esa es la razón por la cual este proyecto creo que apunta a ir atacando justamente esa cadena de delito que tiene que ver con la trata y contra la explotación, presidente. Ojalá que los textos se puedan consensuar por parte de ambas comisiones, porque creo que justamente ayudan a aclarar estos comentarios que se están planteando para que el texto tenga mucho mayor contundencia. Muchas gracias. Congresista Juan Carlos del Águila, perdón, Juan Carlos González, disculpe. Señor presidente, buenas tardes. Me pide una intervención la congresista Scheffer. Congresista Scheffer, tiene uso la palabra. Gracias, presidente. Saludar este pleno sobre un tema tan importante como es la mujer y nuestros niños y niñas. Solo quería aportar a este importante proyecto que en estos momentos ya se eleva a un rango de ley, que en el artículo 2 de la página 40, en el tercer párrafo, en caso de duda sobre la documentación que se presente o ante la ausencia de la misma, los encargados del establecimiento de hospedaje deben dar aviso al Ministerio Público, la policía o el gobierno local de la jurisdicción. Yo creo que debemos poner el término, presidente, la Comisión de la Mujer, están obligados, ¿no? En la página 40, artículo 2, presidenta. Gracias. Congresista Juan Carlos González, puede continuar. Gracias, señor presidente. Congresistas, buenas tardes. Felicito el trabajo de mi colega, congresista Guía, y la congresista Cecilia Chacón en la Comisión de Mujer. Nos preocupa a todos la informalidad de los establecimientos que brindan servicios de hospedaje. En el 2017, señor presidente, la SUNAT reportó informalidad en el rubro de hospedajes y restaurantes, afirmando que el 88% no entrega comprobantes de pago. De otro lado, las direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo, así como la Cámara Nacional de Turismo, dieron cuenta de la informalidad del sector, donde empresarios y trabajadores operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. De los 19.682, de los 19.682 hospedajes registrados en el MINCETUR, solo 2.529 cumplen con presentar su respectiva declaración jurada, los cuales representan, señor presidente, apenas el 12.85% del total. El 87.15% restante califica como informal en el sector turismo. Son muchos los empleados que atienden en el counter quienes permiten el ingreso de menores de edad y no reportan estas entradas irregulares. Señor presidente, estos empleados no suelen estar en planilla, suelen ser cambiados o rotados, situación que los propietarios de los establecimientos aprovechan para evadir su responsabilidad. Es necesario, señor presidente, que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, como ente rector, así como las direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo, impulsen acciones de fiscalización permanente a nivel nacional. La fiscalización permanente a los establecimientos de hospedaje apunta a prevenir la trata de personas, pues
Muchas veces son los hoteles de paso los lugares donde se produce la captación y receptación de los menores de edad por parte de los tratantes. Señor presidente, termino. Por lo que aquellos que incurran en estas infracciones por incumplimiento o cualquiera de estas disposiciones no solo merecen la multa, sino la cancelación definitiva de su licencia de funcionamiento a fin de que nunca más puedan dedicarse a este rubro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Marisa García, por 2 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente. En principio, saludar la iniciativa legislativa que proviene del Ministerio Público y a la misma vez felicitar a la presidenta de la Comisión de la Mujer por priorizar este tema. En mi condición de legislador he presentado un proyecto de ley que es el 2106, el cual solicito se acumule a este dictamen recaído en el proyecto de ley 1071. ¿Por qué, señor presidente? Porque persigue los mismos objetivos. En el primer caso, el objetivo es sancionar a aquellos administradores o aquellos propietarios de los hoteles que permitan el ingreso de menores de edad. En el caso de mi proyecto de ley, que pido que se acumule, el objeto es sancionar a los propietarios y responsables de los salones de billar que permitan el ingreso o trabajo de niños, niñas y adolescentes a las salas de billar, considerando una sanción de 5 UITs en el primer caso y en caso de reincidencia la sanción de 10 UIT. Y en el tercer caso, el cierre del establecimiento por un espacio de 30 días calendario. Así también se obliga a estos establecimientos de billar a colocar en un lugar visible carteles en el idioma español que se prohíbe el ingreso de menores de 18 años. De incumplirse esta medida, será sancionado con 3 UIT y en caso de reincidencia, con el cierre del establecimiento comercial. Lo recaudado en estas sanciones será utilizado en actividades de proyección social a favor de la niñez y de la infancia del país a través del Ministerio de la Mujer. Con ello se busca que los propietarios o los encargados de los locales donde se realizan juegos de billar no permitan el ingreso o trabajo de menores de edad, porque en esos lugares se piden venta de bebidas alcohólicas, en algunos se produce el consumo de drogas, así como se realizan apuestas. Y debido a la afluencia de personas adultas, los menores que trabajan ahí, como los que concurren, están en riesgo inminente de ser violados o de ser vulnerados en cualquier derecho fundamental que protege la Constitución Política del Estado y el Código del Niño y Adolescente. Con esta propuesta no se estaría afectando el turismo, muy por el contrario, para que el turismo sea sostenible necesita incorporar prácticas de turismo responsable para salvaguardar los derechos fundamentales de los menores. En ese sentido, señor presidente, yo solicito se unan los esfuerzos para regular y multar a los hospedajes y a los salones de billar que permitan ingreso de menores de edad. Con ello se eliminará el riesgo de los niños y adolescentes de ser explotados sexualmente. Gracias, señor presidente. Gracias. Congresista Custitón La Pasa. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. No voy a redundar sobre los conceptos vertidos por nuestros colegas, que tienen mucha razón. Este proyecto es muy loable, porque a nadie escapa de que los alojamientos, hospedajes, hoteles, nombres que se pone, son antros de perdición. Son negocios tan prósperos que no solamente un propietario tiene uno, tiene varios, porque prácticamente son centros de explotación de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres. Esto creo que nos da la solidez de nuestros pensamientos para poder legislar en este sentido. Estos hoteles pues han crecido como hongos después de la lluvia. Ojo, señor presidente, no solamente los hoteles, los alojamientos, los hospedajes, sino también los clubes nocturnos. Son fachadas que en el fondo se prostituye a jóvenes, a niñas. Entonces también habría que tomarlos en cuenta, pero no en esta ocasión, sino simplemente así este comentario y esta reflexión que de repente también hay que legislar sobre ese aspecto. Por eso creo de que es positiva esta decisión de normar, porque no solamente los hoteles
y alojamientos están para la explotación de la mujer, de las niñas, de los niños. También van contra los principios morales de los hogares formados, de aquellos matrimonios incluso, porque no exigen ningún documento. Antes había registro, tenía que firmar con su libreta electoral, tenía que poner su firma. Hoy día no. Entonces creo que tiene que crearse un registro, además de que presenten sus documentos. En ese sentido, señor presidente, y esto del fondo, también debemos ser algo precisos, no muy genéricos. El artículo 7, el inciso 3, que se precise, propongo, que los recursos recaudados se destinen a un fondo especialmente creado, con la única finalidad de promover y proteger los derechos de los niños y adolescentes. Este fondo debe ser administrado naturalmente por el Ministerio de la Mujer. Yo creo que con esto tipificamos mejor este artículo y lo hacemos para que las leyes sean más precisas y más ejecutivas. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Se turna la congresista Marisol Espinosa, de Alianza para el Progreso. Señor presidente, la congresista Scheffer me solicita una interrupción. Congresista Scheffer tiene la interrupción. Gracias, congresista Espinosa. Gracias, presidente. Solo para aclarar, era en el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Y aclarar de que si no actúan de la manera adecuada, bajo la obligatoriedad, ellos estarán sujetos a omisión de denuncia que está tipificada en el Código Penal en el artículo 407. Yo considero también que definitivamente el establecimiento tiene que tener alguna sanción, presidente. Acá estamos hablando de la trata de personas, de la explotación sexual a menores de edad. Yo considero que deberíamos llegar quizás hasta una sanción de expropiación del local, con un beneficio para poder tener luego los recursos necesarios para proteger a estas víctimas y hacerles un tratamiento adecuado. Gracias, presidente. Muy bien, congresista, puede continuar la congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, presidente. Presidente, gracias. Efectivamente, la preocupación por el tema de la explotación de menores y sobre todo el tema de trata. Consideramos que no solamente tiene que centrarse en sanciones económicas, en sanciones pecuniarias, sino básicamente en sanciones que lleven al establecimiento de este tipo de locales, pero no solamente los hospedajes, hoteles. No olvidemos que los principales centros de explotación, algunos son sobre todo los clubes nocturnos donde hay menores de edad. Por eso, señor presidente, en el artículo 3 consideramos que no solamente en el dictamen recaído en la Comisión de Comercio Exterior, el artículo 3 referido a sanciones, agregarse ley que faculta al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y también a los gobiernos locales, porque son los encargados, los que están más cerca de la población y de las comunidades y conocen quién opera y cómo opera. Si el 88% de este tipo de establecimientos son ilegales, no tienen facturación, básicamente no operan dentro del marco legal. Estamos hablando casi de menos de 20% para quienes estamos legislando, mientras la mayoría va a seguir realizando este tipo de actividades que estamos condenando. Pero, señor presidente, también tendría que incluirse en el artículo, en la disposición tercera, aprobación de características y contenido de avisos sobre la ESNA, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y agregar nuevamente los gobiernos locales en un plazo de 60 días calendario aprobarán las características del afiche u otro documento similar que contenga información respecto a las disposiciones legales que sancionan penalmente las conductas vinculadas a este tipo de explotación sexual, conforme a lo establecido en la Ley 29.408. Señor presidente, vuelvo a insistir, si solamente nos concentramos en legislar para el 20%, si la mayoría
mayoría es informal de estos establecimientos. Por eso tenemos que garantizar que puedan participar los gobiernos locales en la medida de que ellos con sus inspectores puedan hacer las intervenciones adecuadas, porque sobre todo no olvidemos que hay sectores donde están identificados este tipo de establecimientos y hospedajes que se exhiben a lo largo de la vía. Y este tipo de establecimientos y hospedajes se presta precisamente para el tema de la explotación de menores de edad. Por eso considero, señor presidente, que no solamente es un tema de sanción económica, es un tema de vida, es un tema de valores, es un tema de derechos de los más indefensos que son explotados sexualmente. Por eso, señor presidente, no solamente hay que centrarnos en la sanción pecuniaria, hay que centrarnos en que este establecimiento no vuelva a funcionar. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Concluye el rol de oradores. Tiene la palabra la congresista Cecilia Chacón, presidenta de la Comisión de la Mujer. Congresista Chacón. Señor presidente, el congresista presidente de la Comisión de Justicia, Comercio Exterior y Turismo es la primera comisión. Por lo tanto, primero tendría que votarse el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, o tal vez podríamos ir a un cuarto intermedio para tratar de que ambos dictámenes tengan una mejor redacción. Pero, insisto, siendo la Comisión de Comercio Exterior y Turismo la primera comisión dictaminadora, esperaría que el presidente pueda emitir su opinión. Muy bien, congresista. Congresista Guía Pianto, presidente de la Comisión de Comercio Exterior, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción al congresista. Ochoa. Bien, presidente, muchas gracias. Muy breve. Solamente para solicitar que en el cuarto intermedio, yo no tengo la fórmula, presidente, no se me ocurre, por eso no hacía la intervención, a la presidenta de la Comisión de la Mujer y al presidente de la Comisión. Presidente, en el caso de jóvenes que se trasladan a continuar estudios, varones y mujeres a continuar estudios, por ejemplo, yo tengo zonas de Bajo Urubamba, presidente, que suben hasta la provincia de la Convención, hasta la ciudad de Quillabamba, ¿no es cierto?, y son jóvenes menores de edad. Entonces, ¿cómo estas personas van a tener la posibilidad de ser protegidas? Porque generalmente van a un hospedaje. Y ciertamente, si no están acompañados de su padre, lo que van a tener que tentar, presidente, es ir a vivir o a visitar a un padrino o a un amigo. Y la vulnerabilidad se incrementa, solamente para que en el cuarto intermedio puedan pensarlo, presidente, en ese sentido. Cuando imaginamos que las personas de la zona rural bajan a hacer feria de mercado, presidente, y no tienen el documento en mano, ¿cómo se puede resolver esto? O sea, hay que intentar efectivamente resolver esto que están señalando. Yo estoy plenamente de acuerdo con el proyecto de ley, pero ahí creo que en el cuarto intermedio se puede ayudar a reflexionar sobre el punto. Muy bien, congresista. Con Guía Pianto tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Algunas preguntas tenemos que estar contestando. Yo creo que después de contestar las preguntas, si creen conveniente podríamos ir a un cuarto intermedio, pero yo creo que tenemos para absolverlas las preguntas. En ese sentido, por ejemplo, de la congresista Marixa, que quiere que lo tengamos que incorporar en nuestro proyecto de ley, no podría ser porque su proyecto de ley ha sido destinada para estar en justicia y en la Comisión de Mujer. Y entonces, mientras ellos no dictaminen, no podríamos nosotros tomarlo. Con respecto al congresista Lescano, sería importante cuando uno de los padres van de viaje, textualmente, tendrían que llevar adicionalmente, aparte que va con el padre o la madre, el permiso notarial de la parte que se queda. Entonces, eso yo creo que está comprendido y sobre todo aquí no tenemos por qué temer. Todos queremos la protección de nuestros hijos de la mejor manera. Y en ese sentido tampoco dice podrán. En ninguna parte del proyecto de ley dice podrán. Textualmente dice podrá, pero no en la situación en la cual ya se pide la documentación, la institución competente podrá remitir los documentos, y los documentos tienen que ser de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que se tiene que pedir. Entonces tampoco habría discusión en ahí. Lo que en la congresista Schaeffer, bueno, es un sinónimo, ¿no? Deben o están obligados. Yo creo que deben o están obligados es un mandato, entonces tampoco por ahí
señor presidente, podrán tender a cambiar esto en alguna forma que no sea en la que hemos presentado. Y el otro, que es lo que sí también nos preocupa es que los recursos. Nosotros en este proyecto de ley no hay multas, señor presidente. Acá es cierre definitivo y cancelación de la licencia. Y no hemos presentado ninguna escala de multas en la cual el congresista pasa en su participación, dice que debe ir al Ministerio de la Mujer. Tampoco es así. Con respecto a la última, el congresista que pidió un cuarto intermedio, es que si hubiese el caso de que los jóvenes puedan viajar menores de edad, tenemos un tutor o una persona encargada a quienes los hijos podemos nosotros mandar. Siempre tiene que haber una persona responsable. Contestando todas estas preguntas, no sé si podríamos ir a un cuarto intermedio, está claro, y bueno, lo dejaría también a la presidenta de la Mujer para que pueda explicar algunas cosas, pero yo pediría ya ir al voto, presidente. Muchas gracias. Conclusión, perdón, ¿usted está pidiendo que vaya al voto? Sí, presidente. Muy bien. Congresista Chacón, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, en el dictamen de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo dice, en cuanto a los recursos de las multas en la Comisión de la Mujer, dice que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo transferirá dichos recursos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, justamente para que se trabaje en evitar estos temas, por lo que ahí habría una diferencia, si es que las multas van a ir a Comercio Exterior y Turismo o van al Ministerio de la Mujer justamente para que se encargue, porque ella es la que se encarga justamente de todos estos temas. Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señor presidente, lo que ve son los temas de hospedaje propiamente dicho, y más bien es la Comisión de la Mujer la responsable de hacer las campañas, de hacer los trabajos en beneficio de las mujeres y poblaciones vulnerables. Por lo que nosotros nos mantenemos en la posición de que ese dinero debería de ir al Ministerio de la Mujer justamente para estas campañas tan importantes y necesarias en cuanto se refiere al tema de explotación sexual y otros temas similares, en los que estoy completamente de acuerdo con la congresista Arauz, que es delito de explotación sexual. E igualmente se trata de trata de personas y otro tipo de delitos en los que tenemos que combatir y en los que lamentablemente a veces no hay los recursos necesarios. Al ser el Ministerio de la Mujer el ente específicamente que se encarga de estos temas, yo mantengo mi posición, señor presidente. No sé qué es lo que dice el presidente de Justicia, en todo lo demás estoy totalmente de acuerdo, si no iríamos a la votación primero de Justicia y después de la Comisión de la Mujer. Lo que el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que es la primera comisión, manifieste. Muy bien. Congresista Guille Pianto. Gracias, presidente. Bueno, aclarando lo que la congresista Chacón manifiesta, es que nosotros de Comercio Exterior no hemos puesto escala de multas. Sí, ellos han presentado en su dictamen, pero de todas maneras yo pediría un cuarto intermedio para poder afinar y ponernos de acuerdo y poder presentar un texto sustitutorio. Muy bien, congresista, entonces va cuarto intermedio. Siguiente tema, señor relator. De las comisiones de Justicia y de la Mujer, proyecto de ley 1536, se propone modificar el Código Penal con la finalidad de sancionar el delito de explotación sexual en sus diversas modalidades para proteger con especial énfasis a los niños, adolescentes y mujeres. Muy bien, se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Justicia que ha sido leído. Respecto a la Comisión de la Mujer, también ha presentado un dictamen por unanimidad. La Junta de Portavoces, con fecha 22 de mayo, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Oliva Corrales, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Señor presidente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en sesión de fecha 3 de octubre del 2017, aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley 1536, presentado a iniciativa de las congresistas Carla Scheffer Cuculiza e Indira Wilca Flores.
y las congresistas integrantes del Grupo de Trabajo sobre Respuesta Integral frente a la Trata de Personas de la Comisión de la Mujer y Familia del periodo legislativo 2016-2017. El objeto del dictamen es modificar los artículos 153b, 179, 179A, 180, 181, 181A, 181B del Código Penal e incorporar los artículos 153D, 180A y 181C al mencionado cuerpo legal. Además, propone modificar los artículos 46 y 50 del Código de Ejecución Penal, el artículo 3 de la Ley número 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, y el inciso 3 del artículo 1 de la Ley 27.697, ley que otorga facultad al fiscal para la intervención y control de comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. En primer lugar, indicar que la vulneración de la libertad e integridad sexual es un problema social complejo que presenta muchas aristas. Una de ellas tiene que ver con la trata de personas, que de acuerdo con el índice de esclavitud global del 2016 existirían aproximadamente 200.500 personas víctimas de trata en el Perú. Es decir, el 0.6% de la población viviría en condiciones de esclavitud moderna. El índice de esclavitud global analizó 167 países, ubicando a Perú en el puesto 18 con más víctimas de trata, mientras que a nivel de países americanos ocupa un ignominio quinto lugar. Según el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a pena privativa de libertad efectiva, Renadesplace, desde el año 2014 hasta el primer trimestre del 2017, se han detenido a 1.097 personas como presuntos autores del delito contra la libertad y dignidad sexual. De estas, solo 10 personas fueron sentenciadas y condenadas por estos delitos. Interesa resaltar también que para el caso de las niñas, niños y adolescentes, que entre el 2014 hasta el primer trimestre del 2017 se han detenido a 335 personas por delito contra la libertad y dignidad sexual, en perjuicio de menores de edad, y solo 3 personas han sido condenadas por este delito. Es decir, solo el 3.8% del total de personas detenidas han sido sentenciadas a pena privativa de la libertad efectiva. Esto significa una persona condenada por año. Hoy, señores congresistas, tenemos la oportunidad de mejorar la legislación penal para expresar, a través de la normativa penal, el reproche que produce la violencia contra la libertad e dignidad sexual de las personas, en especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. En nuestra labor como representantes, impulsar las propuestas legislativas que permitan a todas las personas vivir en un Estado que garantice sus derechos y sancione debidamente cualquier vulneración a estos. En segundo lugar, indicar que los bienes jurídicos protegidos de libertad e dignidad sexual están intrínsecamente relacionados con el principio y derecho a la dignidad de la persona, la libertad individual, la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad moral, el derecho a la paz y el derecho a la vida. En tercer lugar, estos principios y derechos fundamentales ocupan un lugar destacado en la organización del Estado Democrático de Derecho y se distinguen por su naturaleza relacional, es decir, que por las propias características y contenido de estos derechos y por ser principios rectores del conjunto del ordenamiento constitucional, suele ocurrir que su vulneración no se dé en abstracto, sino en la afectación concreta concurrente de otro derecho fundamental. De lo dicho, es razonable suponer que la afectación de la libertad y dignidad sexual, por su vinculación con los aludidos principios y derechos fundamentales, amplíen el margen de bienes jurídicos y derechos fundamentales afectos. Así, también se podrían afectar con la realización de estos ilícitos la libertad de circulación, la libertad de trabajo, el derecho a la imagen, el acceso a la cultura, el derecho a la educación, el derecho a la tranquilidad. Debido a la importancia central de estos principios y derechos fundamentales,
Es acertada la propuesta de modificar los tipos penales y para que haya una correspondencia real con el contenido y la sanción establecida en todos los tipos penales arriba analizados, a fin de intentar cerrar el paso a la impunidad por una defectuosa redacción del tipo penal. En cuarto lugar, y respecto de la incorporación de los tipos penales, sus respectivas penas orientadas a proteger la libertad e dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Se justifica en que la valoración de todos los riesgos sociales adquiere una connotación especial cuando estos recaen de manera específica y diferenciada sobre las niñas, niños y adolescentes. Dada su elevada vulnerabilidad y las secuelas futuras de un eventual daño en